Antes de empezar, me gustaría aclarar que esta historia no es de mi pertenencia. Mi Instagram se encuentra en la descripción por si desean tener un mayor acercamiento conmigo. Dicho esto, empecemos. Los cuervos no paraba de gritar, los kakushis venían de aquí y acá, las niñas de las fincas estaban nerviosas, incluso podría sentir la preocupación de ellas a su alrededor. Eso era lo que sentía Yuji, mientras notaba que un grupo de kakushis habían vuelto y estos no traían muy buenas noticias. Muchos cazadores de demonios habían muerto y lo que provocaba incomodidad en los cazadores era que estos fueron atacados en pleno día. No obstante, un cuervo llegó informando que el grupo de kakushis se encontraban acercándose en la finca y que tuvieran todo listo para asistir a los heridos. Yuji pudo notar cómo estos en camillas traían consigo a los pocos sobrevivientes, que eran 3, Shinobu, Kanao y un cazador que se llamaba Murata. El resto solo traían los cuerpos de los fallecidos. No obstante, los kakushis estaban nerviosos al saber que un pilar y Sutsuguko resultarán heridos de gravedad. Aoi y las niñas se encontraban tensas cuando llegaron los heridos. Estas niñas apenas pudieron concentrarse para hacer su trabajo de manera profesional. No obstante, Aoi fue la que mantuvo la cabeza fría en todo momento y, utilizando todo el conocimiento médico que le enseñó su maestra, esta los aplicó para poder salvar a su misma maestra y a su amiga Kanao. No obstante, las horas pasaban y el ambiente era cada vez más tenso. Aoi tuvo que salvar a Kanao, quien por poco moría en la noche, debido a la perforación de su pulmón, pero esta consiguió traerla de vuelta debido a que no había transcurrido mucho tiempo desde que ella había dejado de respirar. No obstante, Shinobu estaba un poco más estable, pero aparentemente perdió un riñón debido a que un proyectil le atravesó el abdomen, pero la médico de la finca no la dejaría sin vigilancia. Por último, Murata el joven se debatía entre la vida y la muerte. Estaba en las mismas que Kanao, ambos con heridas en órganos vitales y de suma importancia. Al fin terminé, pueden descansar, pero mantengan una vigilancia estrecha. Yo estaré al tanto, pero necesito que ustedes estén al margen, diría Aoi dándole unas indicaciones a los kakushis, quienes asistieron y respiraron aliviados debido a que la niña trabajó de forma prodigiosa. Asistió casi al mismo tiempo las 3 cirugías al mismo tiempo, sin tener un minuto de respiro. Quizás ella no era una cazadora brillante, pero había algo que la hacía única, y es que era una excelente médico, quien parecía que dentro de unos años superaría a su maestra Shinobu. Cuando la niña de las coletas salió de la habitación, notó que Yuji la estaba esperando con una taza de té caliente. Kansaki por un momento pensó, cómo supo Itadori que ella saldría en ese momento. ¿Quieres un té?, preguntó Itadori, quien observaba a la niña, que sin rechistar tomó una taza con la bebida que le ofreció el pelirrosado. Gracias, diría Aoi para tomar asiento al lado de Yuji y bebiera un poco de la bebida que había preparado Yuji. Luego de unos momentos de silencio, la Kansaki fue la primera en hablar. Tú no eres como otros cazadores, diría la niña, haciendo que Yuji arqueara una ceja en curiosidad y le prestara atención. Otros cazadores se paralizaban y llegan con una mirada distintas de la selección final, en cambio tú ya tenías esa mirada antes, como si hubieras visto morir a personas mucho antes, diría Aoi. De hecho, tienes razón, antes vi un amigo mío murió enfrente de mis ojos, diría Itadori, quien miraba a la nada y hablaba. Su nombre era Junpei, era un chico que sufrió, ¿sabes? Pero a pesar de eso, cuando me acerqué al sonrió como si nunca hubiera sufrido en su vida. Creo que fui su primer amigo y no pude salvarlo, diría Itadori, mientras le daba un sorbo a su té. También tuve que matar, ¿sabes?, a demonios, pero no me gusta, de hecho me duele, y eso fue mucho antes de conocer a Shinobu-san y a todos ustedes, diría Yuji. Ah, eres algo raro, pero de hecho te pareces algo a él, diría Aoi, quien atrajo la mirada de Itadori, quien lo miró curioso. Me refiero de Tanjiro, lo conociste el día que llegaste aquí. Bueno, él es así como tú, nunca vi a alguien tan puro como él, diría la niña, quien dio respiro y siguió bebiendo su taza de té. ¿Sabías que él tiene una hermana?, dijo Aoi atrayendo la mirada del pelirrosa. ¿Ah, eso es cierto? ¿No sabía que tenía una hermana?, preguntó Itadori. Sí, de hecho, según lo que escuché, toda su familia fue masacrada por Musan Kibutsushi y su hermana Nezuko fue convertida en una demonio, diría Aoi. Ya veo, entonces él la tuvo que matar, preguntó Itadori, pero Aoi negó con la cabeza. Nezuko no come humanos. Es extraño, pero ella es la primer demonio en la historia que puede vivir sin comer humanos. Tanjiro es cazador, por ella se juró a sí mismo volverla humana, diría Aoi. Wow, él realmente es fuerte, y no hablo de lo físico, yo me hubiera quebrado al sufrir eso, diría Itadori, mientras observaba su taza vacía. Sí, sabes, Kanao empezó a tomar decisiones sin su moneda, y fue gracias a Tanjiro, diría ella, quien sonrió levemente.
Sin duda es un sujeto increíble, diría Itadori, quien al escuchar eso de Tanjiro en verdad le gustaría ser un poco más como él. Pero Itadori jamás podría ser así, ya que por dentro las palabras de Sukuna resonaban en su cabeza: tu mera existencia atrae a la muerte, pensaba Itadori, y quizás Sukuna tenía razón. Al comer ese dedo condenó a muchos inocentes, y lo que estaba haciendo solamente era prolongar inútilmente su vida, y lo que debió hacer en verdad fue pedir que lo ejecutaran en ese momento, pero no podía, sentía miedo a morir. Itadori estaba por hablar, pero un Kakushi había salido de la habitación para que alertara a Aoi. Kanzaki-san, venga rápido, es una emergencia. Gritaría el Kakushi si está rápidamente, se adentró en la habitación dejando en suspenso a Yuji. Aoi no paraba de hacer compresiones en el pecho, pero todo indicaba que ya era tarde. No había nada más que hacer, pero de todas formas lo seguiría intentando, pero pensó y tomó una difícil decisión, y sería dejar ir a esa persona. Hora de la muerte 3:46, diría Kanzaki, mientras se quitaba uno de sus guantes y su mirada se fijaba en el cazador quien recientemente había fallecido. Era Murata. Al parecer no pudo resistir la noche. No obstante, Aoi rogaba que Kanao sobreviviera. Después de todo, ellas eran como hermanas. Se dijo ella en sus adentros mientras miraba desde otra camilla a su hermana inconsciente. ¿Quién? Preguntó Shinobu, quien había despertado de su inconsciencia y trataba de mirar a su alrededor. ¿Falleció Kanao? ¿Está bien?, preguntó Shinobu, quien intentó sentarse pero fue detenida por su discípula. Espera. Shinobu-san, sus heridas son graves, no debe moverse demasiado, diría Aoi, quien corrió a asistir a su maestra. Kanao se encuentra estable, Shinobu-sama, diría Aoi. Después de unos momentos Shinobu intentó levantarse, pero fue detenida nuevamente por su alumna. Shinobu-sama debe descansar, no puede ponerse de pie, diría la Kanzaki a su maestra. Era extraño que su maestra no quisiera hacer caso a sus indicaciones, lo cual ella misma le enseñó todo lo que sabía. Itadori, Aoi-san, ¿podrías hacerme un favor? Llama a Itadori-san, por favor, diría Shinobu, quien forzosamente se volvió a recostar debido a aquel agudo dolor que sentía en su abdomen. ¿Itadori?, preguntó Kanzaki, pero jamás esperó la respuesta de su maestra. Solo hazlo, Kanzaki-san. Elevaría la voz Shinobu haciendo que su alumna parpadeara confusa y después decidiera hacer caso a lo que deseaba su maestra. Esto es malo. Si con lo que luche es una maldición, todos los pilares, no todo ser humano, están en grave peligro. Diría la pilar en su mente, por lo que inmediatamente deseaba a menos cuanto antes poder informarle eso a Yuji. No obstante, Iguro Obana ya había partido hacia una misión y se encontró con algo sumamente extraño. Un pueblo entero estaba desértico. Itadori había ingresado en la habitación en donde se encontraban Kanao y Shinobu junto con algunos Kakushis. Y Aoi, ¿pueden dejarnos a solas? Aoi, te lo agradecería, diría Shinobu a Aoi, quien asintió. Con su permiso nos retiramos, Shinobu-sama. Itadori-san, por favor, infórmeme inmediatamente si algo sucede, diría Aoi, quien le pidió a Yuji que le informara si algo cambiaba en la salud de Kanao y Shinobu. Sí, lo haré, Aoi-san, no te preocupes, diría Yuji, sonriendo levemente a la niña de coletas, quien asintió con la cabeza. Una vez Aoi abandonó la habitación junto con los Kakushis, quienes estaban haciendo también su labor de médicos. Una vez fuera, Shinobu miró al lado de su cama y observa a su hermana menor, quien estaba inconsciente. Aoi-san ha madurado mucho últimamente, estoy segura que si no vuelvo en una de las misiones, ella puede manejarse perfectamente con la finca y los pacientes, diría Shinobu, mientras estaba cabizbaja. Sin duda estoy orgullosa de ella, hizo un excelente trabajo conmigo y con Kanao, diría la pilar insecto. Shinobu, Aoi me dijo que habías algo que tenías que decirme, diría Yuji en un tono serio. Por primera vez no quería un rodeo, ya que había algo que lo estaba inquietando. A eso iba, por poco muere Kanao, casi hago que maten a mi hermana y yo también casi muero en el proceso, diría Shinobu. ¿Era lo que ustedes llaman una luna superior?, preguntó Itadori, quien se sentó al lado de Shinobu en una silla. No, Yuji-kun, creo que era una maldición, los de tu mundo, y te estaba buscando a ti, diría Shinobu, haciendo que Itadori abriera grandes los ojos. ¿Qué? Mierda, eso es imposible, ¿estás segura de eso, Shinobu-san?, preguntó Itadori bastante nervioso, ya que en verdad sería un verdadero problema que las maldiciones de su mundo hubieran llegado hasta este lugar. Sabía tu nombre, Yuji, te estaban buscando, diría Shinobu, mientras hablaba en voz baja. ¿Shinobu-san era una maldición con restos de retazos en el rostro?, preguntó Itadori seriamente. No, era un sujeto que manipulaba su propia sangre, diría Shinobu. Ese sujeto me dejó a mi hermana y a mí en este estado.
Shinobu, si te cruzas con una maldición que tiene restos de retazos en el rostro, huye de allí, diría Itadori seriamente, mientras Shinobu observaba cómo la expresión de Itadori era realmente seria y también podía percibir algo más, era preocupación. ¿Por ella? La Pilar tenía una incógnita en su mente, ¿quién sería esa maldición por la que Yuji se encontraba muy preocupado? No obstante, Obanai había sido enviado en un pueblo en donde se reportó desapariciones, pero cuando este llegó se encontró con un pueblo fantasma. «Oh, qué extraño», se preguntó el Pilar, mientras mantenía su mano en la funda de su Nichirin. Todavía faltaba unos minutos para que se pusiera el sol y que haya actividad demoníaca. Pero según su cuervo informó que en el mediodía empezaron las desapariciones. Iguro caminaba las calles desiertas del pequeño pueblo y no había rastros de luchas o incluso ni siquiera había una gota de sangre que indicara que hubiera un demonio. No había una población muy grande en ese pequeño pueblo, pero este notaba que no había ningún civil allí ni un rastro de ellos. «Kaburamaru, ¿sientes algo?», preguntó Iguro a su serpiente mascota, el cual se encontraba enrollada en su cuello, pero este le indicó a su dueño que sentía unas presencias en el pueblo. «Kaburamaru, ¿cuántos son?», preguntó Iguro algo nervioso, mientras notaba que su serpiente siseaba y le indicaba el número de los individuos. Una gota de sudor caía en Iguro, pero no pudo pensar lo suficientemente porque se vio obligado a evadir una criatura verde algo deforme y enana, lo cual se abalanzó hacia él. Cuando apenas lo esquivó tuvo que evadir otro par que eran idénticos a esas criaturas, y al apenas posicionarse rebanó la cabeza de una de esas criaturas, pero se sorprendió que le creció otra cabeza. ¿Qué carajos? Iguro tuvo que saltar para evadir otra de esas criaturas, pero esta era distinta, parecía una especie de lagarto o algo similar. Pero cuando observó a su alrededor, Iguro se encontró totalmente paralizado, estaba completamente rodeado y cada una de esas criaturas tenían un aspecto distinto o incluso una característica diferentes, algunos eran mitad insectos o incluso no tenían rostro, pero su piel era quemada. Lo que no sabía el Pilar de la Serpiente era que alguien lo estaba observando desde arriba de un tejado. ¿Es uno de esos cazadores de demonios? ¿Debería matarlo de inmediato?, se preguntó la maldición con diversión en su rostro para después negarse a sí mismo. No, primero jugaré un poco con él. Iguro había empezado a luchar contra esas criaturas, con su katana las decapitaba e incluso les cortaba sus extremidades, pero aún así esas criaturas se regeneraban. Mierda, ¿qué son esas cosas? No puedo matarlas, se supone que deberían morir por mi Nichirin, diría Iguro totalmente nervioso, mientras utilizaba una de sus respiraciones para poder abrirse paso entre la multitud de maldiciones. Primera postura. Corte de serpiente retorcida, diría el Pilar para proceder con su ataque, lo cual realiza un corte frontal, el cual se desliza para rodear y protegerse de otras maldiciones que lo atacaban. Debo huir, no aguantaré mucho tiempo rodeado de estos demonios, porque carajos se sigue regenerando, además aún queda algo de luz de sol, es imposible. Diría el Pilar de la Serpiente, mientras un zarpazo cortaba las vendas de su rostro mostrando sus cicatrices, todo para después tomar del cuello a la criatura que hizo eso, pero lo que escuchó lo paralizó. No. Mátame, diría una criatura. Eso lo paralizó al Pilar de la Serpiente, quien quedó inmóvil y no se percató del otro zarpado que dio otra maldición y logró cortarlo parte del abdomen, generando un gruñido de dolor por parte del Pilar. Segunda postura. Colmillo venenoso de serpiente pequeña. Iguro extiende su espada cortando la cabeza de una maldición que se posó enfrente de él, y rápidamente tomó el cuerpo de y lo lanzó hacia las demás maldiciones, así encontrando una pequeña abertura para poder abrirse paso para escapar. Iguro se adentró en los callejones del poblado. Esquivaban y huía de las maldiciones que se le cruzaban o incluso los decapitaba para poder seguir su paso, pero nada de esto hacía efecto. Mierda, ¿por qué se siguen regenerando?, preguntó Iguro, mientras esquivaba una de las maldiciones, lo cual por poco atrapa su cabeza. Carajos, esto debe ser una broma, diría Iguro totalmente sorprendido al ver una maldición de alrededor de 5 metros, al verlo intentó agarrarlo y a centímetros de que agarré al Pilar de las Serpientes, le cortas los dedos y continúa con su huida. Pero fue tacleado por una maldición con una constitución corpulenta. Al ser tacleado sintió un agudo dolor en el costado de sus costillas. Sin duda el demonio debió haberle roto algunas costillas, pero el Pilar no pudo reaccionar ya que su brazo derecho fue pisado por la maldición, haciendo que se escuchara un crujido y ganándose un gruñido de dolor contenido por parte del Pilar.
Iguro agarró su Nichirin que estaba en el suelo con su brazo sano y le cortó la pierna a la maldición, para después este se concentrará y utilizará una de sus posturas. Quinta postura. Serpiente deslizante. Iguro se desliza entre su enemigo, cortarle la cabeza de manera fluida a la maldición. Este rápidamente se recompone y se marcha de allí. El pilar de la serpiente observaba a su alrededor, debido a que debió esconderse de la presencia de las maldiciones, quienes no notaban la presencia de la Shira. Sin duda esto era una situación vergonzosa, tener que huir y esconderse, pero ¿qué podría hacer contra muchos demonios, quienes se regeneraban a pesar de decapitarlos con la Nichirin? Mierda, debo escapar de aquí, debo volver y advertirle a todos sobre esto. Quiero verte una vez más, Karon-Hisan, diría Iguro a la nada, mientras aún estaba alerta por la presencia de una maldición. Pero lo que no sabía el pilar era que una maldición estaba observándolo y se le hacía muy entretenido ver a la Shira esconderse como un conejo asustado al ver a su depredador. Iguro pensaba sobre lo que había sucedido, repasó las palabras de aquel demonio que le rogó que lo matara, incluso notó lágrimas en otros demonios, hasta decían palabras que no tenían ningún sentido alguno. ¿Acaso Kibutsushi tenía algo que ver en esto? Quizás eran una nueva raza de demonios más peligrosos, debido a su inmunidad al sol y a la decapitación por la Nichirin. Pero primero debía escapar de ese pueblo. Su cuervo dio aviso sobre su situación, pero los refuerzos tardaría mínimo un 5 de horas en llegar o quizás más. Debo de informar esto a Oyakata-sama, diría Iguro para ponerse de pie y tratar de proseguir con su camino, pero una mano se posó en su hombro y al voltear se percata de un individuo con restos de retazos en el rostro quien le sonreía con amabilidad. ¿De dónde salió? Es un sobreviviente. No, algo está mal, siento algo extraño, no puedo moverme, ¿esto es miedo?, se preguntó Iguro, mientras observaba a aquel individuo. Oye, ¿te vas tan temprano?, preguntó Maito en un tono inocente. Pero sí, la fiesta acaba de comenzar y quiero que formes parte de ella, diría la maldición, soltando su aura asesina frente al pilar, quien por una extraña razón su cuerpo se sentía extraño e incluso no se movía. Mutación pasiva, diría Maito, sentenciando el destino del pilar de la serpiente. Notó que su cuerpo empezó a deformarse e incluso empezó a sentir un agudo dolor en todo su cuerpo, quien no pudo evitar dar un grito de dolor. La noche fue cubierta por el grito del pilar de la serpiente Iguro Obanari, quien fue la primera víctima de Maito. Fin del capítulo. No olviden dejar su me gusta al video para una siguiente parte, además que mi Instagram se encuentra en la descripción del video. Sin más, me despido hasta un próximo video.